Saludos amigos, qué alegría para mí estar de nuevo con ustedes en su programa Serán Uno. Ustedes saben qué es lo que hacemos en este programa. Solamente traerles a ustedes lo que Dios está haciendo hoy en medio de los hombres. No lo que hizo hace 2000 años, sino lo que hace hoy. Y a través de estos testimonios que nosotros presentamos aquí, lo único que queremos es presentarles a ustedes lo que es un signo de esperanza. Porque si Dios lo ha hecho en ellos, en estos testimonios que traemos al programa, pues también lo puede hacer en ustedes. Hoy tenemos una pareja que viene a hablarnos de eso, de lo que Dios ha hecho en sus vidas y donde nos vienen a contar de que para Dios nada es imposible. Vamos a conocer un poco más acerca de ellos. En tu programa Serán Uno, vamos a tener la experiencia maravillosa de Luis y Francia, donde nos hablan de cómo a pesar de una situación tan difícil como es la infidelidad, ellos lograron superar todo esto a través de la gracia de Dios. Allí podemos ver realmente la gran verdad de que para Dios nada es imposible. Veamos. Bueno, como les prometimos, aquí estamos para presentarle a nuestros invitados del programa de hoy. Queremos aquí darle las gracias por haber querido venir, por decir que sí, ¿verdad? A Francia y a Luis Leonardo, nuestros amigos. Bienvenidos. Gracias, ¿cómo estamos? Gracias por estar aquí, por haber dicho que sí al Señor, ¿verdad que sí? Sí, aquí ¿Qué es lo que estamos. vamos a hacer aquí? Simplemente contarle a las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y con ese testimonio le estamos diciendo a ellos que para Dios nada es imposible. Y que si Dios lo hizo en ustedes, también lo pueden hacer en ellos. Por eso yo los invito a que se queden ahí para que escuchen el testimonio de estos hermanos. Y no importa la situación por la que estamos pasando en este momento, quizás podemos pensar que no hay nada que hacer. Pero escuchando estos testimonios nos damos cuenta que eso no es verdad. Que siempre hay algo que hacer. Y lo que hay que hacer es invitar al que se inventó esto. Porque la gente cree que el matrimonio se lo inventaron los hombres. Pero el matrimonio es un proyecto de Dios. Amén. Fue Dios quien se inventó esto. Así Cuando es. dijo en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una ayuda adecuada. Es allí donde tiene la maravillosa idea de crear a la mujer. ¿Verdad? Sin duda. Y cuando él vio la alegría del hombre, cuando le presentó a la mujer, dijo, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unen a la mujer y se hacen una carne. Esa es palabra de Dios. Amén, así es. Entonces, ese es el milagro, ese es el proyecto. Ahora, ¿cuál es el error del hombre? ¿Y por qué nos estamos divorciando tanto? Porque el hombre ha querido llevar un proyecto que es de Dios, pero sin Dios. Exacto. Eso es lo que está pasando hoy. Queremos llevar un proyecto que es de Dios, pero no queremos a Dios en el medio. Así Y de verdad. Y es una opinión mía personal, por mi propia experiencia de vida. Eso no es posible. Yo pienso lo mismo. Pero No, ahora vamos a hablar de ustedes y con ustedes, ¿verdad que sí? Claro. Sí. Realmente a mí me gustaría, ¿ustedes tienen cuántos años de casado ya? 31 años de casado. 31 años. Yo creo Felizmente. que es un buen número, ¿verdad que sí? Es un número. Y más en estos tiempos, ¿no? Sí, Más en estos sí. tiempos donde tenemos unas estadísticas muy tristes, ¿no? Muy tristes. Muy tristes con relación a la permanencia de las personas casadas. Perdón, 31 años y enamorado. Ah, hay que agregarle Muy eso, ¿verdad? enamorado, muy enamorado. Y Francia, Gracias a muy, y Dios. muy- y Francia muy contenta con eso, ¿no? Feliz. Estos duda. 31 años comenzaron un día, ¿no? A mí me gustaría que las personas conozcan de cómo comenzó esta historia de amor que lo ha llevado a usted hasta hoy, 31 años de vida matrimonial junto a su familia, junto a sus hijos, como un testimonio. 31 años de casados, pero 37 años con el noviazgo. O sea que fueron 7 años, 6 años de De noviazgo. noviazgo, sí, exacto. ¿Cómo comienza esta historia, Hugo, Francia? ¿En qué momento, en qué circunstancia? Siéntanse en libertad, ¿eh? Esto es como Sí. la telenovela de ustedes, ¿eh? Le doy yo. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, nos conocimos en un hospital. Ella estaba interna
y mi esposa y mi abuela, perdón, estaba también interna ahí mismo. Entonces estaban frente a frente, una cama delante de la No otra, me digas, o sea que tú fuiste a ver a a mi abuela. tu abuela, a visitar a todo el hospital, Sí, pero ella está enfermita al lado de la abuela, ¿no? estaba del lado de mi Oye, abuela. pero Sí, qué cosa más, las sí, cosas sí, de sí. Dios, ¿eh? Así es. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Desde que la vi, me agradó. No importó que estaba enfermita. No. Me agradó. Una muchacha joven, bonita, elegante. No la vi como para matrimonio, pero sí la vi muy bonita. Digo Ya, yo, pero óyeme, qué hermosa esta sí, jovencita. sí. Te impactó la Entonces me muchacha. impactó. Y Oye, entonces, Francia, eso. Y eso que tú estabas enferma y acostada en una cama, ¿no? enferma, exacto. ¿Y qué pasa? Que estando ahí, ella le pusieron una inyección A Francia. sí, y entonces se sintió como mucho dolor y se puso como nostálgica, triste. Ajá. Entonces yo le dije al hermano de ella, pero pásale la mano. Y entonces el hermano vino y como que fue muy brusco. Y yo dije, no, pero así no, Pero no me digas espérate. que tú le pasaste la mano. Bueno, Sí, don, sí. para Sí, que sí, Sin sí. el sepa. permiso del médico ni Yo, de nadie. porque ella necesitaba que, Que le dieran ese sí, cariño. entonces yo le pasé la mano. Francis, ¿qué tú opinaste? ¿Y qué tú pensaste en ese momento? Porque eso es todo un atrevimiento, ¿no? Eso mismo, que era un atrevido. Que era un atrevido y nada, él se fue del hospital y luego a mí me dieron de Pero tú no le alta. dijiste nada. No, en el momento no, Sí. pero después yo Porque no realmente el pasarte la mano por donde te dolía lo vi como no un te hizo fresco. ningún daño, aunque lo viste como... No me hizo ningún daño, Y realmente quizás fue hasta agradable, ¿o no? sí, fue Sí, fue con una agradable, intención fue muy sana. agradable, Claro. Sí. pero realmente, como usted dijo ahorita, que los planes de Dios son perfectos, él me pidió el teléfono y yo le dije que no tenía O teléfono. sea, después de pasarte la mano para calmarte el dolor, entonces te pidió el teléfono. Ajá. Y yo le dije que no, que en mi casa no había teléfono, pero una hermana mía que estaba en el hospital, él le dice que le dé el teléfono, entonces ella le da el teléfono y le pone mi nombre arriba del teléfono. Que era Sí, que él consiguió el que era el teléfono, teléfono de tu hermana, ¿no? no de mi De casa, tu casa. de mi casa, Ah, pero porque tú le dijiste estábamos que todos no tenía que para no dárselo. para no dárselo. Oh. Pero ¿y después que te pasó la mano y todo, No, Francia? lo que pasa es que yo lo veía en ese momento como un atrevido, como una Claro, persona que sí, acabo de ver sí. y que Como demasiado confianzudo. exactamente. En ese momento lo vi así, Ya. Pero bueno, finalmente el hombre consiguió el teléfono. lo consiguió. Y Oye, me llamó, Lugo, pero tú Y eres, ¿eh? no, Tú eres un en verdad, muchacho, ¿verdad? persistente, sí, Persistente. Y sí. entonces, ¿qué ese le pasó? llaman amor a primera Es vista. verdad. Ya, Pero y cuando él dice que tuvo amor a primera vista, pero Francia, tú, cuando lo viste, ese acto de confianzudo, ¿no? Pero ¿no te llamó la atención el muchacho? Se veía una persona simpática, Ok. pero Aunque realmente atrevido, pero simpático. sí, quizá en la situación que yo estaba de salud, en Claro. ese momento no pensé en eso. Ok. Realmente me pareció una persona simpática y atrevida. Eso fue. Bueno, y entonces tú la llamaste, sí, Lugo. eso, Me imagino que al otro día, ahí mismo, no sí, perdiste en los tiempo. próximos días siguientes la estuve llamando y quería saber de su salud, pero le propuse que si Ujú. era posible vernos. Y entonces ella me dijo, no, yo estoy en recuperación, yo no voy, es decir, me estaba sacando los pies. Y cosa del destino, la verdad es que Dios Claro, une. claro. Ella tenía que inscribirse en la universidad y mi hermano estaba precisamente por donde ella vivía y mi hermano la invitó a que fuéramos a mi casa para él encaminar a la universidad. Ok. Entonces fueron a mi casa y yo la vi y dije yo, oh, ¿y qué ¿Por hace qué tu aquí? hermano la Y le conocía? ¿Por pregunté a qué tu mi, hermano la conocía? Porque yo duré interna en el hospital como 10 días. Yo Ya. duré mucho interna. Y su abuela también. Ok, entonces ellos iban a Ellos iban visitarla siempre, y ahí se claro. conocieron, ¿no? Ahí nos conocimos, yo conocí su mamá. Ellos iban siempre a visitar ¿Quién se iba a a imaginar su eso, abuela. en Francia? Que esa gente que tú estabas conociendo allí en aquella circunstancia, Iban a ser mi iba a ser familia. tu familia, Ay, ¿verdad? así es. Qué sí, hermoso eso. Es Bueno, decir, nuestro reencuentro vino después con un hermano de él que se ofreció a acompañarme a la universidad,
a hacer los trámites de inscribirme. Y entonces, cuando fuimos, no pude hacer la inscripción y él me dijo, yo vivo cerca de la OIM que está. Ujú. Vamos a mi casa y yo vuelvo y te traigo. Yo le digo, bueno, es que no sé. No, pero que es cerca. Y fuimos, entonces ahí me reencontré con mi Cuando fueron a la amor casa de él, de ¿no? Luis. Sí, sí. Y Ya, cuando yo veo a esta jovencita que viene caminando, digo yo, oh, pero que nos unió la vida. Entonces mi hermano me dice, me propone, llévala a la universidad que se va a inscribir. ya. Digo yo, así con mucho gusto, pero entonces ella no quiso. No Ella no quisiste. ¿Y quiso, por no, qué no no, no. quisiste, Francia? Este fue el hombre que te pasó la No, mano lo que en pasa el es hospital y que todo. uno no sabe lo que está en la mente de los muchachos que piensan Eh, cosas. eh, Entonces yo le dije, no, 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 yo vine porque él se ofreció a acompañarme, porque tiene que ir tú y no él. Es decir, no había ningún interés de que fuera ninguno de los dos, pero después al final yo le dije, está bien, total, es decir, no había ningún claro. tipo de relación con No, y nadie. ya tú los conocías y conoces a su familia, no, Sí, no te prácticamente en sentía el en peligro, no te hospital. sentía en No, peligro. no, 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 Claro. no. Sí, y ahí yo sentía había una conexión, había una conexión. Yo me Ya. sentía muy en confianza con ella y Bueno, sí, tenía mucho se deseo de, demostró que se sentía en confianza porque sin conocerla le pasaste la mano por donde le pusieron la inyección. Así es, así es. bueno, Entonces, pero bueno, finalmente entonces ustedes comienzan a conocerse. ¿De qué manera Francia aceptó ya que tú la acompañaras y todo eso? Porque luego sí ya dice que estaba de primera, era amor a primera vista, pero ¿y tú todavía ahí, todavía tú no piensas en nada No, con... no, bueno, ahí me empezó, él fue a la universidad ¿Pero y qué conmigo. te parecía el muchacho? Bien, bien, porque él tenía cualidades que a mí me gustaban de un hombre que vestía formal, siempre andaba como bien puesto. Ya, ya. Entonces, a mí eso me gustaba. Eso te atrajo Sí, bien. eso me atraía del hombre, que vistiera formal, se viera elegante. Sí. Entonces él fue a la universidad a ayudarme con la inscripción, tuve un pequeño inconveniente, él fue el héroe de la situación de ese momento Oye, y es que Lugo, Dios me ahí, abrió los y caminos. ahí sí. comenzó toda una relación de 6 años. Es decir, Vamos a parar ahí porque vamos a hacer una pausa para continuar con esa historia, ¿eh? ok. Perfecto. Con el permiso de ustedes, amigos, regresamos seguido. Bueno, continuamos con nuestros hermanos, con Francia y con Lugo, nuestros amigos de comunidad también, ¿verdad? Para mí es una gran alegría tenerlos ustedes con nosotros aquí, ¿eh? Gracias. Ya, gracias. Y continuar pues escuchando esta historia de ustedes tan linda. Yo decía, fuera de cámara ahorita, que es increíble la cantidad de matrimonios que hemos entrevistado en el programa y yo no recuerdo una historia similar. Todos tienen una historia de amor, de un inicio de amor totalmente distinto y con signos muy lindos, muy particulares de cada uno, ¿verdad que Sí, sí? Muy propios, ¿no? Y así como ustedes, imagínate tú el escenario en el que ustedes se conocieron. en un Definitivamente hospital. vemos la mano de Dios ahí, Claro, definitivamente la sí. vemos. Y en cada matrimonio vemos la mano de Dios. Ya que después no se pongan de acuerdo es otra cosa, pero Dios los unió. Así es. ¿Entiendes? El problema ahora es cómo logramos mantenernos juntos, ¿no? Así es. Y eso solamente lo puede hacer Él. Entonces, Francia y Lugo, continuaron ustedes. Tú me dijiste, estabas diciéndome que tuvieron un noviazgo de 6 años, ¿no? Ujú, ujú. Así es. De 6 años. Y en algún momento tú le pediste a ella que fuera tu novia o sencillamente eso fue cayendo de manera natural por las conversaciones o en algún momento tú te le declaraste a ella. Sí, yo le expliqué que quería tener una novia en serio. Ya, o sea, tú le explicaste Y le eso. expliqué que tenía la intención de tener una novia en serio Sí. con objetivo de casar. Y ella tenía esa forma muy formal que me agradaba y también encantadora. Tú le hiciste saber como que esto no era un relajo lo que tú querías hacer, Exactamente, ¿no? así mismo, Eso fue Francia, ¿no? Así fue. que no era un relajo, entonces que íbamos a intentarlo, pero que mi intención era muy definida, que no era un asunto de relajo ni nada, que era
una relación formal buscando el matrimonio. Y así ha sido, y doy muchas gracias a Dios. Le digo que yo digo a veces dentro de mi historia que, porque mi abuela falleció precisamente unos días después de conocerla, entonces yo digo, el Señor me quitó un amor y me regaló otro. Ay, qué lindo. Así Eso lo veo así. Y ha estado, tenemos un tiempo realmente Es claro. bueno. Y Francia, cuando él te dice eso, ¿verdad? Que se declara en esa forma, mira, esto es en serio, yo quiero saber qué tú piensas. ¿Cuál fue tu reacción a eso? Bueno, en honestidad, al tener tan poco tiempo de conocernos O y sea, porque eso, hacía muy poco tiempo que se habían conocido sí, sí, cuando él se te declaró. exactamente. Cuando él me dice que quiere tener una novia en Claro. serio, sí, una relación seria con fines para el matrimonio, yo como que dudé un poco, ¿Pero porque no le pero creíste o porque te no sé, es preocupaba? que veía como que era algo muy rápido, como que yo entendía que el amor y la relación se van haciendo con el tiempo. Ya. Pero acepté y fue bueno. Aceptaste porque es que el muchacho realmente te caía bien. Sí, me caía bien. Lo Vamos, Claro dijo, que sí. Oleo, hay que Me lo sacarle las dijo. gustaba palabras a esta su... muchacha, la Sí, verdad, sí, ¿no? sí, sí, me caía muy Me bien. caía bien el muchacho, Claro ¿no? que sí, Entonces, definitivamente aceptaste entrar en esta relación ya de una manera más formal. más formal, sí, Es una relación que está tan formal que finalmente terminó durando 6 años, ¿no? así es. ¿Y fue un noviazgo normal eso? ¿No vieron sus inconvenientes o- Sí, hubieron sus altas y sus pero bajas, finalmente lo vencían ustedes los los obstáculos? obstáculos. Tuvimos un noviazgo muy, con mucha comunicación, Oh, muy pero importante. pero faltaba algo importante en esa relación. Ya, Pero sí tuvimos un noviazgo muy lindo, ya, largo, tuve una relación hermosísima con su mamá y con su familia, realmente una familia más que yo ya. gané Y eso pasó en esos 6 años. en esos 6 Y años. finalmente, después de esos 6 años, usted toma la decisión de casarse. Así es. ¿Cómo La, fue? Perdón, ujú, no te iba a decir. la decisión de casarse fue un poco obligativa, Ya, entonces no, ya te entiendo. continúa. Ok. No, entonces, No, obligativa en el tiempo. ya. No, no, Como yo sé. Yo sé que cuando uno tiene 6 años de amores, comienza la familia entera diciéndote, pero no te vas a casar. Este hombre no está en eso, ¿eh? ¿No te exactamente. dijeron alguna vez, mira, Claro, Francia, ese hombre no está en eso, ¿eh? Pues ese hombre tiene 6 años aquí dando vueltas y ya exacto. me ha gastado 3 muebles Esa, aquí. Entonces, después hay que reponer esos muebles luego, ¿no? ujú, Pero bueno, esa es la preocupación normalmente de los viejos que comienzan a preocuparse y dicen, oye, este hombre lo tenemos 6 años dando vueltas por la casa y no hay manera de que se decida, ¿no? Y finalmente, ¿cómo fue que tú le presentaste la decisión a ella? Como ella dice, fue un poco coyuntural. Ella me comenta que vamos a dejar la relación. ¿Así? ¿Y por Y yo qué? digo, pero ¿qué pasó? Sí, 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 vamos a dejar esta Es relación. que Y esto yo, está muy largo. pero, pero Francia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué ha pasado? Tú O no me mejor amas. dicho, ¿qué es lo que no ha hecho? Porque Tú no yo me hace amas, rato que estoy porque yo te esperando. amo. Entonces, no, no, no es por nada de eso, no es por nada, pero dime, ¿qué pasa? Y en definitiva, noté, Ujú. tenemos muchos años de amor, y entonces no veo que, digo, pero ese es el problema. No, 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 vamos a casarnos, vamos a trabajar eso, vamos a Es trabajar verdad, eso, sí, así sí, fue eso. así fue. vamos a planear ese matrimonio. Entonces yo le dije más rápido, yo le dije, mira, si tú quieres, búscate un padrino que yo voy a buscar una madrina. Y nos casamos ahora Y nos mismo. casamos ahora mismo, no nos casamos ahora mismo, 2 días después nos casamos. Fuimos al juez civil y nos casamos. Y es verdad, Sí, sí, así sí, fue. así mismo. Fuimos al Ok, juez civil, yo busqué a mi hermano, ella buscó a su mejor amiga, fuimos al juez, nos casamos y entonces yo le dije, ya tú eres mi esposa. Pero ella me dijo, no, eso no vale. ya. Vale el matrimonio por la iglesia. Sí, pero ya tú eres mi mujer. Ya yo pagué ahí por ti. Entonces, preparamos entonces la boda formal, Ok. anunciamos la boda por la iglesia Ujú. y entonces 2 años después nos casamos por la iglesia. Excelente, Sí, sí. excelente. Óyeme, pero qué cosa, Francia, si tú no te plantas, todavía tuviéramos aquí hablando del noviazgo de ustedes, ¿eh?
tú te plantaste. Sí, Pero te pasó eso, ¿verdad? Que la familia entera te cayó encima y dice, mira, pon a ese hombre. a veces hay que tomar decisiones Sí, en la vida para obtener las cosas que uno quiere. sí. Bueno, quizás las personas que están viendo el programa ahora mismo, que están pasando por una situación parecida, ya usted sabe, ponga al hombre contra la espada y la pared. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque ya Sí, vamos sí, para 6 años, para 7 años. Yo conozco gente que duró 10 años de amores. sí, Entonces, como que un poquito exagerado el tiempo, ¿verdad que sí? sí, sí. Yo no sé si porque yo nada más duré 7 meses de amor, es que me lo encuentro tan Oh, largo, ¿no? Es el sí. asunto. Pero bueno, finalmente se casan. Una pregunta, Francia, y te voy a hacer la misma pregunta a ti, antes de pasar a otro tema. Yo sé que para ti, Francia, y también para Lugo, pues el matrimonio es algo muy serio, ¿no? Es una decisión, yo digo que es la decisión más importante que toma el hombre, o sea, el ser humano, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, en un momento de su vida, decidir compartir su vida con alguien para siempre, para porque siempre. Sí, yo no creo que nadie se casa por 3 meses, ni por un No, año, ni por 2. Yo creo que todos nos casamos para pensando en estar juntos para siempre, sí, aunque después cambiemos de idea, ¿verdad? Pero así nos casamos, ¿no? Así. sí, Entonces, es una decisión seria, porque es, oye, me compartir mi vida con esta persona, siempre estar juntos, ahí, atentos, unidos, es serio. Por eso hay que pensarlo y hay que discernirlo con cuidado. La pregunta es, la pregunta es, ¿qué fue lo que tú viste en Lugo que te llevó a entender que tú podías pasar el resto de tu vida con este hombre? De Lugo vi, la primera vez que lo vi, lo vuelvo a enfatizar, me gustó que era un hombre muy elegante, Okay. pero ya más después, su sinceridad, su forma de decir las cosas claramente, su forma de hacerme sentir hermosa, importante, de hacerme sentir que yo era su mitad, que yo Yeah. era parte importante de su vida. Sí, en el transcurso de todo el tiempo, esa parte de él a mí me ha encantado siempre. O sea que durante esos 6 años tú pudiste ver esas cosas, esas cualidades en él, que fue que a la hora de tomar una decisión, pues ya tú no tenías duda, este es el hombre con el que yo Claro. quiero compartir mi vida, Y ¿no? no lo quería perder. Exactamente. Y en el caso tuyo, Lugo, yo sé que aparte del primer amor, que fue el impacto inmediato, ¿no? Como dicen, amor a primera vista, que tú dijiste ahorita, pero independientemente a la hora de tomar la decisión ya de compartir tu vida para siempre, yo me imagino que también hay que hacer un discernimiento, ¿no? sí. ¿Qué tuviste en Francia que te llevó a entender si con esta mujer yo puedo pasar el resto de mi vida? Sí, Francia siempre ha sido muy madura y una persona de mucho plomo. Y en el transcurso del noviazgo, yo sentía que nos íbamos uniendo más, que íbamos dando pasos firmes. Es decir, íbamos subiendo el escalón o los escalones necesarios para llegar a la relación, al matrimonio y a estar juntos para siempre. La relación fue basada básicamente en sinceridad, en decirnos la verdad y clara. Entonces, mm, yo veía en ella esa bondad también, esa sencillez y la buena relación que también tenía con Ya, con mi madre y con mis hermanos. Eso me encantó mucho. Y fuimos ahí al pasito hasta que yo digo, bueno, ya vamos a formalizar y ahí se dio. qué bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa nuevamente para luego continuar con otra parte del tema con ustedes, que es tan importante, porque vamos a hablar un poquito ahora, ya ustedes como matrimonio, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Perfecto. Porque esta historia es toda muy linda, pero yo quiero ver qué pasó después. Así que vamos a hacer una pausa con su permiso, el permiso de ustedes amigos, regresamos seguido. Bueno, aquí estamos de regreso con nuestros hermanos. Aquí tenemos a Francia y a Lugo. ¿De qué los llevó a ellos a decidir estar juntos? Y que bueno, no se equivocaron porque tenemos 31 años de casados, 31 ¿verdad? años. O sea que definitivamente ese discernimiento inicial fue fue muy apropiado, fue muy Sí. correcto, ¿no? Pero bueno, hablemos ahora un poquito ya ustedes como matrimonio, entraron a vivir ya dentro del matrimonio.
¿cuáles fueron las primeras cosas que comenzaron a complicársele a ustedes dentro del matrimonio? Sí. Bueno, yo jovencito siempre ganaba mucho dinero y me gustaba mucho la calle. Me gustaba juntarme con los amigos, irnos de que a jugar dominó o un sobor, o ir a beber unos tragos. Entonces, y salía solo. Y esas eran las cosas que básicamente O sea, te empezaron. formaste en esa forma tú, desde jovencito, lo que tú estás diciendo. Sí, sí. Yo entendía que el hombre podía estar en la calle Ajá. o, digamos, podía salir a compartir con sus amigos, que no era simplemente que todo en pareja y esto. Yo Ya. voy comprendiendo más lo de pareja después que conocí al Señor, pero al principio yo entendía que me casé con una esposa y que ella está ahí para mí Ya. y que el hombre de la calle, como dicen. Ujú. Entonces salía y en esa salida hacía mis Tus cosas, travesuras. travesuras, exactamente. Ujú. Entonces, propio de esa salida, tuve una de las travesuras que no fue muy grata. Tuve una relación fuera de matrimonio y entonces cuando me salió una persona embarazada Ya. y mi esposa detectó ese problema. Entonces se me volvió un lío grande, grande, grande en el hogar. Francia se sentía muy mal, yo también. No era el objetivo que quería de mi vida. Eh, ¿Ya qué tiempo tenían de casado cuando pasó eso? Teníamos eh, como, como 6 años, Ya. como 6 años de casado. Entonces, se complicó la cosa, muy complicada. Sufrimos mucho ambos. Yo recuerdo que mami me dijo, yo no esperaba nunca eso de ti. ¿Eso se lo Y dijo quién? ¿Tu mi mamá? mamá, mi Ya. mamá. Y como una desilusión, me veía yo como el mico raro. Y no me sentía bien. Entonces, un amigo, un compañero de trabajo, me dijo que fuéramos, me invitaba siempre al grupo Sí, de pero pareja. detente ahí un momentito, Ujú, porque me gustaría saber la reacción de Francia. ok. ¿Cómo tú te enteras de eso, Francia? ¿Él te lo dice o tú te enteras por otras personas? Yo lo descubrí Ya. en un viaje que él hizo. Yo estaba organizando una chaqueta y encontré un documento en un bolsillo. No estaba registrando. Lo que pasa es que yo acostumbraba la ropa a revisarla Claro, hay que por revisar si los bolsillos tenía para, algo, no sí, porque estuviera buscando, claro. porque yo vivía en mi mundo de sueño, No, donde y yo tú confiabas tenía, mucho en él. exactamente, donde yo Exactamente. tenía confianza 100% en mi esposo y como tuvimos un noviazgo que dije ahorita, Ujú. en la comunicación directa, en la sinceridad, pues nunca imaginé absolutamente nada de eso. En realidad vivía en una burbuja. Ya. ¿Y, Eh, y cómo te sentiste cuando me encontraste eso? mal, sufrí, lloré. Pero hablaste con él, eh, no lo enfrentaste. claro que sí, que lo enfrenté. Sí. Lo enfrenté, eh, cometí también errores que uno comete de inexperiencia, porque cuando a uno le pasa algo así, debe de dirigirse a alguien que Ujú, realmente te pueda dar un buen consejo, te pueda ayudar. ujú. Pero en ese momento nada, se lo dije a todo el mundo, a todo el mundo, todo el que estaba cerca de mí, para desahogarme, para quizá para hacerle sentir a él que lo hizo mal. Es un momento muy difícil y quizá hoy lo estoy contando sin llorar y sin, porque realmente el Señor sanó esa herida de mi Ya. vida. Y entonces, Francia, tú me imagino que reaccionaste con violencia, ¿En algún momento pensaste terminar el matrimonio Sí, por esta razón? pensamos, sí, separarnos, pero su mamá, que hoy no está con nosotros, intervino mucho en que nosotros no nos separáramos. Ya. Pero sí, es decir, viviendo desde adentro de la casa, mi dolor, ella ayudó mucho a que yo no tomara una mala decisión en ese momento. Ya. Y entonces también contribuyó en algo que de alguna manera tú mostraste algún tipo de arrepentimiento, de lujo o una actitud
de perdón o algo así? Sí, pero eso entra después, Ah, ok. Porque porque en ese momento él simplemente estaba descubierto. ya, Su arrepentimiento vino después. ok. Bueno, Lugo, entonces definitivamente aquí te explota en las manos esta situación Sí, eh, y está poniendo en juego definitivamente y de mala manera una historia tan bonita, ¿verdad que sí? así es. Entonces aquí estamos sufriendo todo, porque una de las cosas que tienen que saber todo el mundo es que uno de los pecados más difíciles por la consecuencia que trae la infidelidad, porque la infidelidad es una traición y una de las cosas que afecta más directamente la infidelidad es la confianza, que luego que se rompe esto, es difícil restaurarla. Y para eso vamos a necesitar de una ayuda superior para que eso pueda ser posible. De igual manera, crea unas heridas muy profundas porque nos sentimos traicionados, ¿no? Sí. La persona que sea, porque no solamente el hombre puede ser infiel a la mujer también, y nos deja a la persona afectada con una herida muy profunda, muy difícil de sanar. Nadie ha dicho que eso es fácil sanar. Nadie ha dicho que es fácil perdonar una infidelidad. Lo que sí estamos diciendo y vamos a decir en este programa es Que para Dios que, no hay nada que para imposible. Dios nada es Nada es imposible imposible. y que Dios sí puede reparar y que Dios sí puede sanar y que Dios sí puede recomponer esta confianza que se ha perdido. Y es posible continuar un matrimonio a pesar de una infidelidad de este tipo. Tú contabas entonces, Lugo, que de alguna manera en medio de esta situación alguien te invitó a un Sí, lugar. un compañero de trabajo me invitaba insistentemente al grupo de pareja de la Casa de la Anunciación y yo, por cortesía, le decía que iba, pero no tenía la intención, pero aproveché la situación que estaba viviendo, Claro. la dificultad que estaba viviendo con el matrimonio y, y la invité y ella accedió a ir conmigo al O grupo sea, de pareja. tú fuiste con él al grupo. Le puedo decir sinceramente, mi intención no era entrarme a ninguna religión ni ser lo que ahora estamos viviendo, sino era básicamente eh, ca- eh, Calmar el asunto, calmar el ¿no? asunto, exactamente, hacer que pase el momento y quizá yo seguir. Claro. Pero bueno, Dios me agarró, ¿Y cómo lo Dios me hizo, agarró, Lugo? porque cuando fuimos nos gustó muchísimo Okay. el grupo de pareja, Okay. la acogida, el tipo de persona, la sencillez, el amor que expresaban. Me llamó mucho la atención, la música encantadora del cielo, eso me gustó muchísimo y a Francia también le gustó Ya. y me gustó más que ella decía que sí, que le gustaba. Entonces fuimos asistiendo cotidianamente, era los martes de 8, todavía está los martes, ese grupo, el de la Sagrada Familia de la Casa de la Anunciación, el grupo de pareja, y fuimos yendo ahí, y como que Dios nos fue como calmando y Ustedes puliendo. ante todo esto, ustedes estaban juntos, o sea, no se separaron. No, nunca En nos este periodo separamos. no se separaron. Nunca nos O sea, que separamos. comenzaron a ir al grupo de oración, pero estaban juntos en su hogar todavía, Junto no, en no el se Sí, habían hogar. sí, separado, no se separaron en ningún momento. nunca yo me retiré de Ya, la casa, ya. pero sí fui tomando decisiones muy firmes. Yo me disculpé con la otra persona y dije que no iba a poder seguir. Busqué la misma pareja que nos invitó al grupo de pareja, lo tomamos como orientadores o asesores. Y entonces me hicieron algunas propuestas que yo la vi absurda en el primer momento, que me dijeron, mira, si tú quieres realmente que este matrimonio funcione, tú tienes que dejar muchas cosas, como por ejemplo me propuso que tenía que botar el celular. Yo, que botar el celular. Yo, que botar el celular, y no lo veía absurdo, pero en un momento me entró una llamada, yo precisamente andando con Francia, Una y llamada de esa de persona. esa persona, entonces ahí vino el ambiente desagradable que se provoca, entonces yo dije, no, tengo que hacer algo, y Sí, agarré el celular y lo boté. sí. Con Botar el celular lo que significaba era romper la comunicación romper la Exacto, con esa comunicación. persona, exacto. porque eso era vital, romper la comunicación. Así es. Y entonces, después de esto, seguí asistiendo al grupo y ya tratando de reponer aquel daño Claro. y tratando de llevarme a una vida
de más orden, de más integridad, de más respeto. Entonces, quería retomar, porque todo lo que habíamos prometido lo hice con mucha sinceridad al principio, pero no lo cumplí. Ya, Entonces, luego vuelvo y retomo. Entonces, Dios nos ayudó muchísimo, ya, porque fuimos conociendo más del Señor, leyendo la palabra, y ahí como que nos fuimos adentrando. ya. En el tiempo tuve un encuentro personal con el Señor, me involucré mucho, nos involucramos mucho con la iglesia y entonces nuestra vida ha ido puliéndose. Ujú. Yo recuerdo un sacerdote que nos cuenta que la vida de nosotros es como una piedra llena de aristas. En breve palabra, ¿cómo tú, porque no podemos alargarnos mucho en esa parte, pero me gustaría oír, ¿cómo fue ese encuentro personal tuyo con Jesucristo que tú estás diciendo ahí? Sí, Tú dices, yo tuve un encuentro personal, sí, sí. en breves palabras, pero me gustaría escuchar Sí, eso. sí. Sucede que yo hice un retiro que la comunidad nos invitó, un retiro de Emaús. Y un hermano que era siervo de la comunidad, Augusto Sánchez, me invitó a hacer un seminario de vida en el Espíritu. Ya, Entonces yo, cuando viví la experiencia de este retiro, que conocí a Augusto ahí, voy a hacer el seminario de vida en el Espíritu, pero lo averiguo donde quiera que esté el seminario, porque ya, me gustó mucho la experiencia, entonces busco el seminario donde sea. Y los carismáticos celebraron un seminario en San Juan Eude, en una parroquia que está por el Cristo Redentor. Y fui y lo hice ahí. Entonces, cuando ofrecieron el seminario en la comunidad, yo fui a hacerlo, pero como servidor. ya. Y como servidor, alguien tenía que orar, ya se acabó el seminario y entonces iban a orar por los servidores y yo quería que alguien orara por mí. Tenía esa Vamos a disposición. detenernos ahí para que me cuentes lo que pasó después que oraron por ti. ¿Te parece bien? Con Perfecto. el permiso de ustedes. Regresamos seguido, amigos. Bueno, aquí estamos de regreso con Francia y con Lugo, con una historia muy interesante, porque después de nosotros hablar tantas cosas muy bonitas en ese noviazgo y todo que Lugo habló de amor a primera vista y Francia, todo lo que ha dicho, vemos que nadie escapa de pasar por un momento difícil, ¿verdad? Y es importante que las personas que están viendo el programa sepan que esto es parte de una realidad de la vida. Lo importante es que no debemos permitir que estas cosas que pasan en nuestras vidas destruyan todo lo hermoso que hay, porque no solamente eso es lo que vemos y es lo más feo que vemos, pero detrás de todo esto hay también una vida hermosa y un hogar hermoso que debemos proteger. Luego, tú tuviste esa experiencia con Dios, ¿verdad? Allí empezaron a orar por los servidores, tú decías, Sí. y fueron a orar por ti. ¿Qué pasó cuando oraron por ti? Yo quería que una persona particular orara por mí. Y cuando yo le dije a una compañera, Alina, le dije, Alina, yo quiero que oren por mí. Alina me fue a llevar donde esa persona que yo quería que orara por mí. Y esa persona dijo, no, no, que ore otra persona por él. Y yo me extrañé, pero eh, Alina siguió buscando quién orara por mí. Entonces habían 3 personas más, pero ella me llevó donde una última persona que yo no quería que orara por mí. Oía qué cosa. Porque se parece a la señora que no picaba la pelota cuando jugábamos pelota, y caía en su casa y ya la picaba. Y yo decía, igualita a la doña. ¿Cómo va a ser? Entonces, eh, ella le tocó orar por mí. Y mientras oraba, yo eh, mirándola, escuchaba lo que decía, pero en un momento como que no escuchaba lo que decía. Y pasa que en un rato me están levantando del piso. Tuviste un descanso en el espíritu, que Y eso se llama. yo no lo creí. Yo decía que yo me caí. Y entonces empecé, que yo me caí. Y ahí lloré desconsoladamente, porque yo siempre entendía que si uno tenía un descanso era que se tiraba o que era, no tenía la fe, Sí. no tenía la fe. Entonces, ahí viví una experiencia
Y recuerdo que mientras estuve, escuchaba una voz que me decía, yo estoy contigo, yo te amo, Ay, Dios tú mío. eres mío. Y eso fue un momento extraordinario de mi vida. Entonces, yo me comprometí con el Señor, porque yo tenía mi escepticismo, mi duda, y ahí aclaré. Y dije, esto es así, esto es real. Y entonces yo me comprometí, le dije, Señor, yo quiero servirte siempre. Yo lo estoy diciendo muy sencillo, pero yo lloré, don Roberto, que eso me faltaron lágrimas. Se me Em, hicieron surcos llorando de la experiencia que viví y sentir la voz del Señor que me decía que me amaba y que estaba conmigo. Y entonces le pedí al Señor, yo quiero que me confirme tu existencia, Señor. Como que me pase algo, que alguien me tenga que decir desde lejos. Y pensé, que me llamen de lejos diciéndome que a alguien le pase algo y yo sepa lo que es. Sucede que se acababa el seminario y empezaba la misa. Y empezó a sonar el teléfono llamándome. Y yo vi el teléfono, pero no lo cogí porque estaba en la misa. Cuando termina la misa, llamo y es mi esposa que me estaba llamando y le digo, Frank, dime. Y me dice, ¿por qué tú no me contestas? Y le digo, yo le comenté a ella, Fray tenía un dolor de cabeza. Y me dice, sí, ya a Fray no le pasa nada, le digo yo sé lo que pasó. Y, y a partir de ahí, porque yo había pensado dentro de mí y me había llegado eso, que mi hijo le había dado un dolor de cabeza sin yo saber que le dolía la cabeza. Ya, Y entonces, y que ya estaba bien. Y yo le digo, Frank, ya él no tiene ningún dolor de cabeza, ya él está bien. ya. El Señor me confirmó esto que yo le pedí que me confirmara. Y entonces, de ahí volví otra vez y me derramé en lágrimas y, y he prometido y le dije, Señor, yo quiero seguirte siempre. Tú has sido bueno, tú has sido lo mejor que me ha pasado y he venido viviendo momentos hermosos en la fe. ¿Y le contaste eso a Francia cuando llegaste a tu casa? Así, se lo dije por teléfono y cuando llegué le conté todo lo que había pasado. Y Francia, ¿qué tú pensaste cuando este hombre te dijo todo eso? Después de esta circunstancia, de esta Bueno, situación que pasó. realmente su cambio, su transformación, yo la fui viviendo a partir de los días. Ya, Yo escuchaba todo eso y realmente, como dije desde el principio, mi esposo se cataloga por ser muy, muy sincero, ya. muy de decir lo que siente. Yo siempre le digo a la gente que él me va a llevar a mí a la santidad, porque realmente él es muy profundo, y cuando le dijo que sí al Señor, realmente lo dijo de verdad, de corazón, y el Señor ha hecho grandes cosas con él. Y por ese cambio en él, mi vida también ha sido cambiada y transformada. Y retomándolo el problema y que el problema que nos pasó a nosotros de la infidelidad es algo muy fuerte y muy grande. Claro, Y ganar esa confianza nuevamente claro. no es fácil. Yo dije que vivía en una burbuja porque me faltaba Dios como centro de mi vida, de mi matrimonio, que no estaba, Ujú, no estaba. Yo creía que mi vida era bien perfecta, pero no. ya, Inmediatamente Dios llega a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, y los cambios empezaron a surgir. ya. Hoy yo puedo decirle a usted con toda mi seguridad que confío ciegamente en mi esposo, pero porque Dios está en el Dios medio de sanó esa nosotros. herida de tu corazón. Sí, Dios me sanó. Dios me sanó y hoy yo le puedo decir a esa mujer que está pasando por este problema que yo pasé, Ujú, que es fuerte claro. y es grande y no se olvida, se perdona, Ujú, porque lo que pasó se queda en nuestro claro, cerebro, en algún claro. lugar, pero Dios nos ama tanto, tiene tanta misericordia de nosotros, que perdonó mi falta de humildad de creerme perfecta y me hizo saber que yo lo necesitaba en mi vida para yo poder tener el matrimonio que tengo hoy. Tú sabes, Francia, que oyéndote pienso yo, y de sobre lo que tú decías, que uno no olvida, y es que es real. El perdón
no significa olvidar. ¿Sabe lo que es perdonar? Y yo quiero que tú me lo confirmes con tu propia experiencia. Perdonar es recordar sin dolor. Exacto. Es eso, ¿verdad? Exacto. Tú no puedes olvidar lo que hizo Lugo como lo hemos recordado y lo hemos hablado aquí ahora. Pero ahora puedes recordar lo que pasó, el engaño, la traición, todas esas cosas tan feas, las puedes recordar sin que te duela en tu corazón. Exacto. Ese es el verdadero perdón. Exacto. Porque para olvidar tendría que darnos amnesia, ¿no? O tener Claro. una situación cerebral, porque nunca vamos a olvidar. Pero lo hermoso del perdón, cuando Dios sana nuestro corazón y nos permite verdaderamente perdonar, es que yo puedo recordar lo que me hicieron, pero sin dolor, sin Exacto. sufrimiento, ¿verdad? Y quiero agregar algo más también, que Dios es tan misericordioso que te hace volver la confianza Te devuelve la y el confianza. amor. Quiero decir esta anécdota, por ejemplo, yo trabajo en una empresa y mis compañeros de trabajo, mis compañeras, me dicen, ¿cuántos años tú tienes de casada? Y yo les digo que cumplimos 31 años de casado ahora, en mayo. Y ellas me dicen, ah, no, pero ustedes son familia. Digo yo, no, mi amor, nosotros no somos familia. Ya, Nosotros somos esposos y nos amamos. así es. Mi esposo y yo salimos, disfrutamos, nos damos besos, nos damos abrazos con todo el corazón. Es decir, no es un amor de mentira. No, no estamos aquí para aguantarnos el uno al otro, no. Estamos aquí No, porque no, queremos estar porque juntos, queremos. porque Así es. nos amamos y porque hemos descubierto que esta persona me complementa a mí. Y cada tiempo que pasa, me complementa más. Porque eso es lo que la gente no entiende a veces. No, Las diferencias en un matrimonio que se ama, lo que hacen es que nos complementan, no nos separan. Sí. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y, y qué hermoso testimonio, Lugo, de cómo ese encuentro personal que tú tuviste, esas lágrimas, sabemos por experiencia y sobre todo por lo que los santos nos hablan de esto, ¿no? Las lágrimas no son más que el resultado de una sanación interior maravillosa. Cuando el Señor nos sana interiormente, normalmente hay muchas lágrimas. Y es como si el Señor nos lavara por fuera y por dentro, ¿no? Con las lágrimas. Y eso fue lo que pasó contigo. Una sanación interior de un hecho del que tú te arrepentiste. Así es, así es. Eh, el Señor tuvo misericordia de mí, me ha acogido, me ama, me ha amado y yo he querido ser fiel a Él. Amén. Y he vivido paso a paso esta vida hermosa que siempre quiero que todos conozcan y tengan la oportunidad de estar, tener un encuentro con el Señor o buscarlo con sincero corazón. Es un tesoro, Amén. es bueno, lo hemos vivido en gran magnitud, la fe, y doy gracias a Dios de haber tenido misericordia por nosotros. Todo ha sido, no pensé que iba a ser tan hermoso y ha sido extremadamente hermoso. Y básicamente vivir en la sinceridad, en la integridad. Señores, se nos terminó el tiempo, pero la verdad es que ha sido un hermoso testimonio. Yo sé que ese testimonio de ustedes definitivamente es para la gloria de Dios y le amén. va a hacer tanto bien a tantas personas que han pasado por situaciones difíciles. Yo me imagino que lo mismo, no podemos, ya tendremos que invitarlo a otro programa para hablar un poquito de los hijos, pero yo me Eh, imagino lo hermoso que ha sido este testimonio también para sus hijos y cómo ustedes a través de este testimonio lo están llevando a los pies del Señor continuamente. Bendecimos desde aquí a sus hijos, ¿verdad que sí? Le amén, pedimos de una bendición gracias. muy especial para ellos. Gracias por haber querido estar con nosotros, por compartir esto tan hermoso con nosotros y con todos los que nos están mirando. Que Dios los bendiga y que le devuelva este testimonio tan hermoso en bendiciones a ustedes. Muchas Ya, gracias, muchas gracias, don amén. Muchísimas Roberto, por gracias la a invitación. ustedes. Amigos, pues este ha sido nuestro programa de hoy. Tenemos aquí a Francia y a Lugo que han querido compartir este testimonio con nosotros. Ese es el objetivo de este programa. Decirte a ti que quizás está pensando que todo terminó y que no hay nada que hacer, que nada es imposible para Dios. Lo hizo con ellos y lo puede hacer contigo. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz.